El primer ponent és en David Conde Caballero, que es diplomado en Enfermería y Podología, licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Extremadura, máster en Antropología de la Salud por la Universidad de Salamanca, es enfermero del área de urgencias del Servicio Extremeño de Salud, profesor asociado de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres. Ha participado en la implantación del proyecto de diagnóstico precoz de VIH en Extremadura y él nos va a hablar. Su título de la presentación es Representación y Educación para la Salud de la VIH en la infancia y adolescencia. Gracias. Rosa, muchas gracias por la presentación. Quería dar en primer lugar gracias a la organización del Congreso por haberme permitido esta ponencia, y ya también de paso que estamos en los últimos momentos del Congreso, felicitar por toda la logística y por cómo ha ido, porque la verdad es que ha estado bastante bien. Yo voy a hablar sobre VIH. Me ha sorprendido no ver ninguna ponencia ni ninguna comunicación ni póster sobre VIH en infancia y en adolescencia, y tiene que ver un poco con lo que voy a intentar hablar. Bueno, ¿por qué hablo yo sobre VIH? Un poco ya Rosa lo ha comentado. Hablo sobre VIH en primer lugar porque durante 8 años he trabajado en un proyecto de prevención y de diagnóstico precoz de VIH en Extremadura. Por lo tanto, voy a hablar como enfermero y como antropólogo, es decir, como antropólogo también que, digamos, ha hecho trabajo de campo con las personas que tienen VIH, pero no solo con las personas que tienen VIH a lo que estamos acostumbrados muchas veces en el campo asistencial, que es realizar el diagnóstico, poner el tratamiento, sino con aquellas personas que tienen VIH y que tienen una vida. Yo creo que la enfermería a veces adolece de mirar la vida, y esta visión es la que queremos dar un poco desde el punto de vista de la antropología. Para poder entender la construcción que yo voy a hacer de cuál es la importancia de la enfermería escolar en el VIH, necesito hacer un breve repaso por la historia del VIH desde sus comienzos. Creo que todos más o menos tenemos un poco claro cómo comenzó el VIH y cómo ha ido evolucionando, pero creo que esa evolución hay que repasarla para poder entender lo que yo quiero construir. Bueno, muchos han cambiado las cosas desde que se diagnosticó por primera vez el VIH en 1981, un 5 de junio de 1981, con esta publicación del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, donde se descubrieron 5 raros casos de una neumonía por Pneumocystis carini en 5 varones homosexuales en Los Ángeles, en California. Poco a poco fueron apareciendo cada vez más casos y se llegó a ver que había 41 casos que eran en homosexuales, y se empezaron a asociar esta enfermedad con los homosexuales. A pesar de que en algunas publicaciones de dudoso como Diario 16 afirmaban que el virus del VIH no existía, y que ha sido habitual e incluso todavía existe en las teorías de las conspiraciones respecto del VIH, sí es verdad que es una enfermedad que dejó su seña y que actualmente sigue siendo de mucha importancia. Para hacer este breve repaso sobre la historia del VIH, cito este artículo de Science, que es muy interesante porque se retrotrae a los primeros casos del VIH, pero no de Occidente, que parece que solo nos importa lo que ocurre en Occidente cuando hablamos de enfermedades, sino que este artículo se retrotrae en 1920, donde se identifica el posible primer caso de VIH en Kinshasa, en la antigua República Democrática del Congo, y a partir de ahí, a partir de la independencia, el ferrocarril y demás, empieza a expandirse por todo el país. Desde ahí salta hasta Haití. Haití es el país de América Latina que tiene una mayor relación con África, y desde ahí salta hasta los Estados Unidos. Ahora explicaré un poco cuál es la importancia de esto. No se tiene muy claro si salta por un emigrante haitiano que va a los Estados Unidos o por que un estadounidense visita Haití, porque en los años 70 la isla era un foco de turismo sexual homosexual. No se tiene muy claro. Bueno, el caso es que sí se sabe a partir de este otro artículo que el primer caso de VIH en Estados Unidos llega en 1969, con lo cual el virus está 12 años pululando por el país sin que nadie se dé cuenta, hasta el primer diagnóstico que hemos visto en 1981. Fue en 1983 donde esta publicación, Newsweek, la identifica como una epidemia,
Y se identifican muy rápido las 3 vías de transmisión que todos conocemos: las relaciones sexuales, tanto homosexuales como heterosexuales, la madre infectada, la transmisión vertical, que hoy en día es una transmisión que tiende a desaparecer, incluso Cuba ya ha anunciado que la ha eliminado, y por último la sangre contaminada. Por aquel entonces no se tenía muy claro y se observaron en los hemofílicos, ¿no?, por el tema de las transfusiones. Bueno, hay 2 vías que me importan fundamentalmente. El primero es la de las relaciones sexuales, porque, como he dicho, los primeros casos se identificaron en pacientes homosexuales, con lo cual por aquel entonces se empezó a llamar a la enfermedad como el cáncer rosa o la peste rosa. Aquí se empieza a generar el estigma del VIH que ha llegado hasta nuestros días. Y luego la sangre contaminada por aquel entonces ya no era demasiado importante, con lo cual se asociaba a la homosexualidad. Bueno, de tal manera que este estigma sigue creciendo y se comienza a llamar el VIH como la enfermedad de las 3H, porque solo podía afectar a haitianos, la importancia de los haitianos, a hemofílicos y a homosexuales. Todo lo que no estuviese ahí no tenía posibilidades de tener VIH. Incluso en una publicación como El País en 1985, no lo voy a leer entero, pero sí que la primera parte dice, y cito: la respuesta del síndrome de inmunodeficiencia adquirida de los 3 grupos sociales considerados de alto riesgo. Este concepto de alto riesgo, un grupo social, no es la conducta, era el grupo lo que era el alto riesgo: hemofílicos, haitianos y homosexuales, las 3H de la enfermedad en la terminología acuñada en Estados Unidos, sufren de manera distinta esta amenaza que pesa también sobre el resto de la población. Y luego dice aquí una cosa como: los homosexuales finalmente se mueven entre la aparente despreocupación colectiva y la angustia individual. Lo que estoy intentando construir es el estigma, ¿vale? Cómo ha ido construyéndose el estigma poco a poco. Bueno, sigue avanzando la enfermedad y ahora nos damos cuenta de que afecta sobre todo a relaciones sexuales homosexuales, cosa que ya sabíamos, pero también empieza a afectar a trabajadores del sexo, y resulta que empieza a cambiar la pauta de usuarios de droga y empiezan a verse afectados usuarios de drogas por vía parenteral, con la explosión del consumo de drogas a partir de jeringuillas contaminadas, que llegó a suponer una auténtica epidemia en Europa y especialmente en España, que fue el mayor país con prevalencia de VIH por usuarios de drogas vía parenteral. Así que nos encontramos ya, pasados unos años desde el primer diagnóstico, con lo que en el imaginario colectivo pasó a convertirse en grupos de riesgo, que era: el VIH solamente puede afectar a trabajadores del sexo, homosexuales, inmigrantes y drogadictos. Y así ha llegado hasta nuestros días para mucha gente. Quizá no haya llegado para nosotros, que estamos dentro del mundo, pero al resto de la población, el imaginario social, la representación de la sociedad del VIH, sigue siendo para muchas personas que forma parte de este grupo. Vamos a seguir construyéndolo. Este concepto de grupo de riesgo que mucho nos ha costado cambiar por las pautas de riesgo, pero en cualquier caso no llamarlo grupos de riesgo, ¿no?, porque estamos diciendo es de aquellos, mío no es. Bueno, las cosas comenzaron a cambiar fundamentalmente en la enfermedad a partir de 2 casos que fueron muy simbólicos. El primero fue el de Magic Johnson, cuando anunció el 7 de noviembre de 1991 que tenía VIH. Ahora resulta que los iconos también podían tener VIH, y él dijo que no era a partir de relaciones homosexuales. Pero también la muerte de Freddie Mercury, que muere 3 semanas después, ¿vale? Esto supuso un cambio de chip de la sociedad. También hubo otros casos que fueron mucho menos sonados, pero que también dieron mucha visibilidad a la enfermedad. Uno de ellos fue el de Isaac Asimov, que fue infectado a partir de una transfusión sanguínea en un hospital y le dio la visibilidad al tema de las transfusiones sanguíneas. Bueno, a partir de ahí hay un cambio de sociedad y surge esta famosísima campaña en España en los principios de los años 90, el Póntelo, Pónselo, que fue una auténtica revolución, porque España por aquel entonces el preservativo era una cosa muy marginal. Y a partir de aquel entonces se empezó a familiarizar la gente con el VIH, y digamos que ahí cambia la enfermedad, cambia la conciencia social un poco de la enfermedad, pero seguimos pensando en grupos de riesgo. Una ligera evolución por los tratamientos aparecen en 1987, la AZT, hasta 1996 no aparecen los targas de gran actividad, que son los que empezaron a cambiar también el tratamiento del VIH. Los primeros tratamientos del VIH eran muy tóxicos, hablan incluso de 40 pastillas diarias. Poco a poco fueron cambiando, actualmente siguen siendo tratamientos tóxicos, pero se ha convertido en una enfermedad relativamente crónica, pero relativamente fácil de tratar. Bueno, después de 1981 hasta hoy nos encontramos con 39 millones de muertos por VIH, 78 millones de personas que han contraído la enfermedad
y 35 millones que actualmente viven con el VIH. ¿No? Estamos hablando de una enfermedad que todavía es importante. Estamos hablando de 35 millones de personas que viven con VIH, por eso me sorprende que en un congreso de enfermedad escolar no se hable nada de VIH, ¿vale? Porque parece que es una enfermedad como muy lejana, ¿no? Como muy de Magic Johnson de los años 80, pero que hoy en día parece que no afecta a nada. Bueno, en España se calcula que hay entre 125.000 y 150.000 personas con VIH, algunas ONG lo llevan hasta 200.000, con un ritmo de infecciones diarias de 8 al día en España. Bien. Es verdad que la enfermedad se ha convertido en una enfermedad crónica, como decía antes, siempre que el diagnóstico se realice de una forma temprana y el tratamiento se lleve de forma adecuada. Y si esto es así, si se dan estos condicionantes, la mortalidad es equiparable al del resto de la población, teniendo en cuenta los problemas que pueden surgir con el tratamiento. Bueno, ¿cuáles son los retos actuales del VIH? Bueno, pues el infradiagnóstico, la prevención y el estigma social. El infradiagnóstico no voy a entrar demasiado en él, yo es en el área en el que más trabajo, pero no quiero entrar porque yo me quiero centrar en el estigma, que es quizás lo más social y lo que se puede aportar un poco desde el área de la antropología. Respecto al infradiagnóstico hay un dato muy importante, que es que el 30% de la población que tiene VIH no lo sabe. Esto supone que puedes seguir manteniendo pautas de riesgo o conductas de riesgo, porque si no tienes VIH, no sabes si tienes VIH. El VIH es una enfermedad que no se manifiesta en los primeros años, con lo cual si no te realizas la prueba específica para ello, no vas a saber si tienes VIH. Este 30% de la población supone el 54% de los nuevos contagios, de las nuevas transmisiones, y eso supone 3.000 nuevos casos de VIH al día. Estas son las estadísticas. Al año, perdón. ¿Cómo se está intentando solucionar la infradiagnosis? Bueno, fundamentalmente con proyectos de prueba rápida de VIH. No sé si las conocéis, son pruebas que se realizan en 10 minutos con una muestra de saliva o de sangre capilar, y en 10 minutos tenemos un diagnóstico fiable siempre que haya pasado el periodo de ventana. El periodo de ventana actualmente en este tipo de pruebas que son de cuarta generación ronda las 3 semanas. Es decir, el tiempo que tiene que pasar desde la posible transmisión hasta que la prueba sea efectiva. Lo que pasa es que son pruebas relativamente caras y que están fuera del sistema, es decir, solo son ONGs las que lo facilitan, ¿vale? Con lo cual luchamos para evitar la infradiagnosis, pero no lo metemos dentro del sistema. No tiene mucho sentido, pero bueno, esto es así, no voy a entrar demasiado ahí, tampoco tenemos mucho tiempo. ¿Cómo desde mi perspectiva la enfermería escolar debe participar en esta lucha contra el VIH? Bueno, pues en los otros dos elementos que son fundamentales, la prevención y el estigma social. Con respecto de la prevención, yo creo que más o menos todos lo sabemos, es decir, había una relajación clara de conductas en torno al uso del preservativo. Es decir, los jóvenes de ahora mismo no tienen la misma conciencia respecto del VIH que se pudo tener en aquel momento de los años 80, no han vivido, ya han conocido la enfermedad como crónica, con lo cual ellos entienden que no hay muerte del VIH y se preocupan de esta enfermedad. Esto provoca una relajación con el uso del preservativo que no solo se manifiesta en que los casos de VIH no bajan, sino que, por ejemplo, hay otras enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la sífilis, en el que la prevalencia está subiendo mucho. Por ejemplo, la prevalencia de la sífilis, que rondaba el 1% de la población, anda por el 4% de la población ahora mismo. Una enfermedad que parece como muy antigua, pero que está ahí y que sigue subiendo. Entonces, entre los jóvenes, el uso del preservativo, digamos que se ha relajado. ¿Bien? Los jóvenes de ahora no vivieron los años del SIDA y no han crecido con conciencia social de la problemática. Para ellos la enfermedad es difícilmente visible. A eso hay que añadir que la educación sexual en nuestros colegios, institutos y en las propias familias es insuficiente. El descenso de muertes en torno al VIH determina una disminución de la alerta social y una relajación en las pautas preventivas. A este respecto, yo creo que con esto tiene que ver mucho también la disminución de las noticias de VIH y la disminución de que se hable de VIH. Hay un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona muy interesante en el que demuestran cómo desde el año 2005 hay un descenso gradual de las noticias de VIH en los periódicos nacionales y que solo aparecen noticias de VIH en torno al día 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Con lo cual, como no salen los periódicos, yo no veo que nadie muera por VIH, ¿por qué me voy a preocupar por el VIH? Pues yo creo que aquí la enfermería escolar tiene un campo importante de educación en este sentido y que creo que es importante que lo recalquemos. Así, la enfermería escolar debe tener un papel preponderante en la educación preventiva, conocimiento de la enfermedad y de las posibilidades de transmisión, así como una adecuada educación sexual. Pero a mí lo que me importa realmente, que esto todo es muy importante, es la tercera de las vías donde se puede participar y es en el estigma social. Porque resulta que
a veces la enfermería se olvida de lo social. Y resulta que tenemos un muy buen tratamiento para el VIH, efectivo, que cronifica la enfermedad, que permite tener una calidad de vida adecuada. Tenemos unas pautas de educación para la salud relativamente buenas, mejorables pero relativamente buenas, pero nadie se encarga del estigma social. Y parece que la actuación con VIH está ahí. ¿Y cómo podemos actuar desde la enfermería escolar para evitar este estigma social? Bueno, pues leo: los cambios en la percepción social negativa del VIH han sido menos significativos y por lo tanto se constituye como una nueva epidemia. Creo que la enfermería escolar debe de luchar contra esta concepción de grupo de riesgo que todavía existe en la sociedad. Paso a esta otra transparencia. Los niños heredan de sus padres las concepciones en torno al VIH y SIDA y determinan en su imaginario una representación errónea de la enfermedad en torno al concepto de grupo de riesgo. Es decir, lo que yo estoy planteando es que muchos padres, muchos niños, muchos adolescentes, al no haber vivido la enfermedad, siguen manteniendo esa concepción de grupo de riesgo, con lo cual asimilan que la enfermedad sigue perteneciendo a homosexuales, a prostitución, a drogadicción, pero en cualquier caso no a mí. Y es aquí donde yo planteo que el papel de la enfermería escolar debe de ser crucial, porque es ahí donde debemos trabajar contra el estigma social. Es decir, enfermería, y en este caso enfermería escolar, no puede permitir que siga existiendo un estigma social, y creo que eso se tiene que solucionar desde la base, y creo que la mejor forma es desde la enfermería escolar. El miedo y el desconocimiento son los peores enemigos, por lo tanto ahí hay un campo importante para trabajar. Una y buena información en las instituciones educativas evitará el establecimiento de fronteras entre los normales y los anormales, ¿no? Esta dicotomía que existe todavía en el VIH, quién puede tener VIH y quién no puede tener VIH. Al igual que los grupos de riesgo serán identificados como conductas de riesgo. Este cambio de nombrarlo de grupos de riesgo a conductas de riesgo es la clave, ¿no? Y el saber transmitir a los niños y a los adolescentes en el colegio que no existen grupos de riesgo, sino que existen conductas de riesgo, yo creo que es la clave para luchar contra el estigma social. Todo esto nos permitirá modificar la comprensión de la infección y la dimensionan como un fenómeno social y colectivo. Es decir, todos podemos estar afectados por VIH en un momento, por lo tanto tenemos que seguir luchando en el uso del preservativo y sobre todo seguir luchando contra este estigma social. Las intervenciones girarán, por tanto, en torno a procesos de información, adquisición de habilidades de afrontamiento y consejería. Y ya para concluir, insisto en algo que ya he dicho, en el papel clave de la educación que juega la enfermería escolar, en estas dos vertientes de prevención y lucha contra el estigma, elementos esenciales para que una enfermedad médicamente crónica se convierta en socialmente aceptada y permita vivir a los afectados en igualdad de condiciones con otros enfermos que tienen otras enfermedades crónicas y al que no se le estigmatiza. A nadie se le ocurre estigmatizar a alguien que tiene una diabetes, por ejemplo, ¿vale? Y para evitar los nuevos casos de la enfermedad. Bueno, pues yo con esto acabo. Muchas gracias. Gràcies, David. Ara donem pas al segon ponent. Es Carmen Cipriano Crespo, licenciada en Antropología Social y Cultural y diplomada en Terapia Ocupacional. Imparte clases en la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de Talavera de la Reina, Universidad de Castilla-La Mancha. Se encuentra actualmente realizando una tesis doctoral en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Ha participado en proyectos de investigación relacionados con la medicina basada en las narrativas, estudios de género, pautas de crianza y manejo del sueño en familias con niños y niñas. Ella nos va a hablar de la escuela y discapacidad, perspectivas culturales de integración. Muchas gracias, Rosa. Gracias por habernos invitado y gracias a todos los que todavía estáis aquí desde la mañana escuchándonos y no nos habéis dejado solos. Bueno, voy a intentar ser también rápida, ¿vale? Bueno, la escuela es una de las áreas ocupacionales más importantes para el desarrollo ocupacional de los niños. Desde ella se fomenta el aprendizaje de diferentes habilidades necesarias para la vida diaria. No sé si se oye con eco, un poco, ¿no? A ver. Los niños y niñas que presentan algún tipo de discapacidad y acuden a las escuelas especiales, también nos encontramos con dificultades a la hora de funcionar en las actividades de la vida diaria, ya sea a la hora de la comida, en el vestido, en el desvestido.
También presentan disfunciones en las habilidades para comunicarse e interaccionar con los demás, con sus iguales, con los padres. Disfunción también en habilidades de procesamiento, dificultad para atender, para la memoria, para la concentración. También presentan o pueden presentar desestructuración de hábitos. Esto es algo muy importante porque muchas veces nos encontramos con niños que tienen una discapacidad, que tienen muchas dificultades porque tienen unos patrones de hábitos muy rígidos, y si se les saca de esos patrones no van a ser capaces de estructurar su vida de forma independiente. Todo esto va a conllevar a que ese niño pueda llegar a tener un autoconcepto negativo de sí mismo. Creo que todos estamos de acuerdo en que esas dificultades, hay muchas más, ¿no? Otra compañera lo ha estado diciendo antes, en que esas dificultades tienen que ser tratadas en la escuela por diferentes profesionales que están en la escuela. ¿Dónde se encuentra la dificultad principalmente? Bueno, pues que seguimos centrados en un modelo asistencial y un modelo dependiente, donde solamente se traslada el enfoque a la atención individualizada. El niño es el que tiene el problema y no se dedica ese enfoque a la transformación de prácticas educativas en la escuela. Se debería perseguir un modelo que dotase a esos niños, no solamente a los que tienen discapacidad, también a los que no la tienen, para poder tener competencias necesarias para poder llevar una vida lo más autónoma posible. Por eso sería necesario también ayudarles a que adquiriesen una cultura suficiente para poder llevar su propia vida hacia adelante. A veces en las escuelas también nos encontramos con muchos niños que, aparte de esa discapacidad, presentan también privación sociocultural. Esa privación sociocultural puede ser debida a diferentes causas, bien a su situación de vida, ya sea por un nivel cultural bajo, por una escasez de recursos económicos, pero también son muchas veces por las barreras ambientales, ¿no? Esa inactividad política que estamos viendo ahora, todos esos recortes que estamos viendo en las escuelas, que conllevan también a una inactividad asistencial. Hay muy poquitos auxiliares técnicos educativos en las escuelas, no hay educadores sociales, no hay terapeutas ocupacionales, no hay enfermeros. Y, por supuesto, también a la falta de comprensión de las escuelas, no de las escuelas, sino de los profesionales que trabajan en las escuelas. Muchas veces hemos escuchado a padres que insisten, que los profesores, sobre todo el equipo de orientación, les insisten en decirles que ese niño, en vez de estar bien en un colegio ordinario, estarían mucho mejor en un colegio de educación especial. Quieren quitárselo del medio, hacen informes, presionan a los padres para que lo lleven directamente allí. ¿Qué sucede con eso? Pues que el pensamiento pedagógico de esos profesionales es que los niños que tienen necesidades educativas especiales son los únicos responsables de lo que les sucede. Yo estoy en mi escuela, estoy muy tranquilo y yo no tengo el problema. El problema lo tiene el niño, lo tiene el padre. Y si me lo llevo del cole, el problema ha desaparecido. Para conseguir una integración real de los niños, no solamente tenemos que centrarnos en esa recuperación de las capacidades que hemos visto, ¿no?, sino que también es importante que nos apoyemos en una serie de contenidos culturales y vivenciales, como una serie de instrumentos que nos van a permitir desarrollar una serie de estrategias que van a conseguir que el niño pueda desenvolverse de forma autónoma en la vida cotidiana. Es fundamental conocer cuál es el desarrollo del niño y que ese desarrollo depende de muchísimos factores contextuales que se relacionan entre sí, no depende únicamente del diagnóstico que nos llega. Es importante comprender cuáles son esos contextos y qué importancia tienen esos contextos en el niño. Giro Hofner era un terapeuta ocupacional que definía la cultura como un sistema de patrones aprendidos y de comportamientos compartidos por los miembros de un grupo. Esos patrones se aprenden a lo largo de la vida, se aprenden una serie de comportamientos que van pasando de generación en generación, que es compartido por los miembros que pertenecen a ese grupo cultural y que proporciona unas pautas de actuación para con los demás y con el medio donde interactuamos. Para poder conseguir esa integración plena tenemos que tener en cuenta ese concepto cultural de la diversidad, que ese concepto cultural de la diversidad entiende que no existen problemas en los niños, no existen esas discapacidades, sino que existen formas diferentes de hacer las cosas. Es el modelo de la diversidad funcional, ¿no?
También los profesionales implicados en las escuelas deben comprender que la integración debe mejorar todo el ámbito educativo, no solamente la educación especial, porque lo que tenemos que intentar conseguir es que los niños que tienen discapacidad no estén solamente en la educación especial. De hecho, la educación especial tendría que ser realmente una integración plena, ¿no? Y no meter allí a los niños y dejarlos allí y ya está. Por eso es importante tener en cuenta la cultura de la diversidad para conseguir una escuela de calidad en la que todos aprendan a compartir nuevos significados y nuevos comportamientos, donde se hace fundamental el trabajo en equipo docentes y no docentes, donde podríamos estar enfermeros, educadores, terapeutas ocupacionales y, por supuesto, los padres, para poder conseguir dar respuestas a esas demandas ambientales y culturales que los niños tienen y que van a influir tanto en su programa de intervención. Independientemente del tipo de escolaridad que los niños tengan, ya sea ordinaria, especial o combinada, es importante también contar con un programa integral de intervención, como ha dicho la compañera, consensuado con la familia, que tenga en cuenta la situación del alumno y donde se defina bien qué es lo que ese niño necesita aprender para su propia vida dentro de su entorno social y dentro de su entorno cultural, no dentro de nuestro entorno social ni de nuestro entorno cultural. Por eso es importante conocer la cultura a la que pertenecen los niños, saber cuál es su identidad cultural, evitando, por supuesto, el etnocentrismo cultural, conocer cuáles son las formas de expresión de la afectividad que ellos tienen en su cultura, cómo utilizan su tiempo libre, cuáles son las costumbres familiares que tienen, su religión, sus estructuras familiares, el nivel de educación que tiene y qué es lo que les lleva y por qué están en ese nivel de educación. Conocer, por supuesto, sus valores, el valor que tiene el grupo social al que pertenece en el terreno de la salud, de la educación, del dinero. Es importante llevar a cabo ese programa integral de intervención con personal cualificado, donde ya estaríamos todos esos profesionales, ¿no?, que deberíamos estar en la escuela, donde debería estar la familia y donde deberían estar también, por supuesto, los alumnos, los chicos y chicas que tienen discapacidad, donde realmente se les tenga en cuenta y no sean diagnósticos donde nosotros les estamos diciendo todo el tiempo lo que tienen que realizar. Podríamos llevar a cabo dentro de las escuelas especiales y ordinarias un programa de actividades, ¿no?, dirigido tanto a los niños como a las familias como a los mismos profesionales que están en la escuela. Intentar llevar a cabo programas de autonomía personal, programas de ocio y de tiempo libre, donde los niños pudieran explorar a través del juego, a través de habilidades, de mejora de habilidades de comunicación, de interacción, estimulación cognitiva, psicomotricidad, musicoterapia. Un programa destinado a las familias que le ayude a la familia a entender la dificultad o la manera diferente de funcionar que tiene su hijo, sin sentirse culpable, sin culpabilizarle porque el niño no puede hacer ciertas cosas del mismo modo en que los hacemos los demás. Y también, por supuesto, un programa destinado a la escuela, donde los docentes y no docentes sepan que el enfoque tiene que estar en toda la comunidad educativa, que el problema no es del niño, el problema hay que solucionarlo entre todos. Concienciar también, por supuesto, al resto del alumnado que no presenta discapacidad y respetar los derechos y las elecciones personales de los niños con discapacidad. Si eso se pudiese llevar a cabo con todos los profesionales adecuados, conseguiríamos una integración, un fortalecimiento importante, la competencia del rol en el niño, la participación social, el desempeño ocupacional, una mejora de la calidad de vida, aumentaríamos el salud y bienestar y, por supuesto, lo que tendríamos sería una justicia ocupacional. Muchas gracias.